Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 23 de marzo de 2018. En datos económicos, tuvimos ya la publicación de la medición quincenal de inflación en Brasil, descendiendo un poco frente a la lectura anterior, manteniéndose por fuera del rango mínimo del objetivo inflacionario a largo plazo del Banco Central de Brasil y en cierta medida respaldando esa sorpresiva declaración de la entidad durante esta semana de que podría venirse otro recorte más de la tasa de referencia, que ya se ubica en un nuevo mínimo histórico del 6.50%. Con relación a los Estados Unidos, tenemos por un lado varias declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Tenemos a Rafael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta, Neil Kashkari, presidente de la Reserva de Minneapolis, Rob Kaplan de la Reserva de Dallas y Eric Rosengreen de la Reserva de Boston. Interesante ver cómo han matizado cada uno de estos miembros sus posiciones luego de la última reunión de la Reserva Federal, donde claramente incrementaron en general o en promedio sus expectativas de incremento de tasas para este año 2018, pero no suficiente para que en el consenso pasaran de 3 a 4 incrementos de tasas de interés. Con relación también pues a Brasil tendremos algunas publicaciones como la cuenta corriente y en México el indicador de actividad económica. En Estados Unidos tendremos, como es usual, hacia la 1 de la tarde los datos de perforaciones petroleras y también un dato de ventas de vivienda nueva que ya hemos visto cómo han venido afectándose durante los últimos meses en apariencia por falta de oferta de unidades por vender. Entrando en los mercados internacionales, como ustedes pues ya lo han venido sintiendo durante las últimas horas, el día de ayer hablábamos sobre las tensiones crecientes en el mercado comercial, pues esperaba que la administración de Donald Trump anunciara la imposición de aranceles a varios productos chinos. Se hablan de cerca de 1.300 productos chinos sujetos a estos aranceles. Pues bien, ayer la administración Trump hablaba de esto, que iba a dar un periodo de 30 días para hacer análisis adicionales sobre un listado específico de productos y en cierta medida el mercado decía que este periodo de 30 días podría ayudar en algo a moderar esta imposición de aranceles. Sin embargo, ya el gobierno chino anunció que ellos preferían obviamente no tener una guerra comercial con los Estados Unidos, pero que no tenían miedo en caso de que no hubiera nada más que hacer sino entrar en este proceso. También habló de tener ya como objetivo cerca de 128 productos estadounidenses que tendrían aranceles en dos etapas. Obviamente las pretensiones de recaudación arancelaria por parte de China son inferiores a las de Estados Unidos. China dice inicialmente una etapa de 3 billones de dólares y una segunda etapa de casi 2 billones de dólares, mientras que los Estados Unidos buscan 60 billones de dólares en recaudo para tratar de balancear primero su cuenta corriente o también balanza comercial y por otro lado, en cierta medida, ayudar a reducir este comercio injusto que considera la administración de Donald Trump. Em, Acá hay otros procesos adicionales que va a seguir la administración en los Estados Unidos y tiene que ver con una demanda en la OMC por violaciones a la propiedad intelectual por parte de China y también acusaciones de transferencias indebidas de tecnología de compañías estadounidenses a compañías chinas. El gobierno chino se muestra como a la expectativa, simplemente pues ha mostrado que también tiene algunas herramientas para reaccionar, pero no quiere tomar decisiones inmediatas. Con relación a los aranceles del acero, este periodo de 90 días que es de evaluación de solicitudes de exención, en teoría pues no fue necesario, pues ya la administración de Donald Trump había excluido a México y a Canadá y el día de ayer en la noche y esta madrugada se dio a conocer que otros países también quedarían exentos, entre los que estaban Brasil, que es un importante vendedor de acero a Estados Unidos, Corea del Sur, que era el otro importante, Unión Europea y Argentina también. Por lo tanto, en cierta medida, se ve que la concentración de este tema de medidas arancelarias también está siendo dirigida hacia China como tal. Sin embargo, los europeos se mostraron un poco molestos teniendo en cuenta que esta exención es una exención temporal de solo 40 días. Dicen que no es adecuado tener en cierta medida esta presión para ir negociando con los Estados Unidos. Y con respecto a los Estados Unidos, el día de ayer
se evitó por parte del Congreso el riesgo nuevamente de un shutdown. El día de ayer, tanto la Cámara como el Senado aprobaba el presupuesto de gasto de 1.3 trillones de dólares, en los que se le daba a la administración de Donald Trump 1.6 billones para que inicie la construcción del muro. El presidente dio la bienvenida y anunció que iba a firmar este proyecto de ley como tal. Y continuando con la Casa Blanca, ya el presidente Trump designó a su nuevo asesor de seguridad, quien era el ex embajador de los Estados Unidos en la ONU, John Bolton, conocido por sus posturas radicales y fuertes en el manejo internacional de intervención, por ejemplo, en Corea del Sur y en Irán. Con relación a América Latina, el día de ayer la Corte Suprema de Brasil pospuso su decisión de encarcelamiento del expresidente Lula da Silva para el próximo 4 de abril. En México, el candidato de izquierda y mayor opcionado a ser presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió congelar lo que era la renovación del aeropuerto de la Ciudad de México, contrato por 13 billones de dólares, tratando de como de evitar mayores hechos de corrupción en la administración pública de México. Y acá, pues si bien es cierto, no se ha demostrado nada y no ha habido ningún tipo de acusación, lo que quiere es en cierta medida tener las arcas mexicanas libres para poder tomar cualquier determinación cuando comience su gobierno. Con relación a la inflación en México, descendió casi en línea con lo esperado a niveles del 5.17%. Y en Perú, 2 días después de conocerse la renuncia oficial del presidente Pedro Pablo Kuczynski, el Congreso, durante el día de hoy, estará haciendo el nombramiento oficial del vicepresidente ahora al mando del gobierno peruano. Martín Vizcarra anunció que va a buscar como un gobierno un poco de unidad, quiere acercar a la oposición para poder en cierta medida mejorar la gobernanza del país y en cierta medida ha recibido el espaldarazo del partido de oposición o del principal partido de oposición que lideró eh, los procesos de destitución de Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, hay movimientos de izquierda que están abogando por elecciones generales. En teoría, no tienen suficiente poder en el Congreso para dar vía libre a esta solicitud. En caso de que llegara a ser este el caso, pues habría un poco más de ruido político en Perú y por el momento pues los inversionistas están tranquilos pensando que el vicepresidente es el que asumirá toda la responsabilidad. Y en Venezuela se dio a conocer que el bolívar fuerte de Chávez duró apenas una década. Ya se está proponiendo una nueva moneda conocida como bolívar soberano que tendrá digamos, los mismos problemas de la anterior moneda y seguramente desaparecerá incluso más rápido que el bolívar fuerte. Con relación a los mercados accionarios y siguiendo con todo este tema de las tensiones comerciales, el día de ayer fue una jornada muy negativa, tal vez la más bajista desde el 8 de febrero de este año. La respuesta de China, si bien es cierto, deja en algo como, como suspendido un poco todo este proceso de retaliación, obviamente deja garantía de que ellos van a actuar en caso de que se vean vulnerados pues sus intereses en los próximos 30 días, tal y como lo dejó establecido el decreto del presidente Trump, que será el periodo de evaluación. Hoy, por lo tanto, podríamos tener extensiones adicionales de las caídas del día de ayer, ya lo estamos viendo en Europa, en Francia, Alemania, con caídas iguales o superiores al 1%, y pues si bien es cierto, los futuros en Estados Unidos no marcan una caída fuerte, hasta el momento solo es 0.05% de descenso. Hay que estar pues como tener como mucha cautela teniendo en cuenta que el índice VIX, como compartimos con ustedes al cierre del comité de ayer, estaba por encima de las 20 unidades. Los futuros del Standard Poor's, tal y como lo venía mencionando Daniel, pues profundizaron la caída, esto muy en línea con la caída que veíamos generalizada en casi todos los mercados, el impacto que va a tener en la economía mundial los nuevos aranceles a las importaciones en China por hasta 60 billones de dólares, generó incertidumbre en el mercado y nuevos niveles de volatilidad para el índice VIX, que pues ya se ubica por encima de los 22 puntos. En este momento hay un elevado sentimiento negativo y así lo definen los analistas, por lo que hoy se recomienda cautela y
esperar a que esta incertidumbre se aplaque en los mercados accionarios. La caída de los futuros de más del 5% desde que fue anunciada nuestra señal de cambio de tendencia sigue profundizándose. Nos ubicamos por debajo de ese nivel de los 2.700 puntos, ya de cerca a niveles que veíamos durante febrero, que también, como lo decía Daniel, fue la caída más fuerte que tuvieron las acciones recientemente, con lo cual cautela, seguir monitoreando muy de cerca el nivel de los 2.600 puntos para los futuros del Standard Poor's y ver también que pues a este argumento de cautela se suma lo que es un cambio en la tendencia estructural. Ya nuestro oscilador pasa a terreno negativo, con lo cual también fortalece lo que sería entonces este movimiento a la baja. En el mercado de divisas, pues muy en línea también con esto, lo que vemos es un dólar que pierde contra casi todas las monedas fuertes. Veríamos y podríamos ver algo de volatilidad en muchas de las monedas después de que se dio la exención temporal de 6 países, entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Corea, Canadá, México y la Unión Europea hasta el 1 de mayo del 2018 de los aranceles al acero y al aluminio. El cobre veíamos que subía la jornada anterior, mientras que el dólar pues también perdía algo del terreno y la fuerza ante los aranceles en China y esta nueva exención que fue publicada por el presidente Trump. Si la debilidad del dólar persiste durante las próximas jornadas y sobre todo el día de hoy, las materias primas son mucho más atractivas para los inversionistas y activos como el oro y el cobre pueden aumentar temporalmente su demanda. Con relación al mercado petrolero, simplemente un anuncio del día de ayer del ministro de Petróleo pues, de Arabia Saudita, considerando que este acuerdo de recortes de producción podría extenderse hasta el año 2019, probablemente no en la misma magnitud de la que tenemos en el 2018, pero sí buscando balancear o reducir en cierta medida los inventarios internacionales de petróleo. Como hemos mencionado, esta estrategia lo que ha venido haciendo es beneficiando a aquellos que no están involucrados en el acuerdo de recorte de crudo, como son los productores de esquisto de los Estados Unidos. Desde la parte técnica lo que vemos es un precio que ha perdido algo de fuerza después de que veíamos esa subida bastante pronunciada en lo que fue el miércoles después de conocerse la cifra oficial de inventarios de petróleo. Lo que vemos y el día de ayer de hecho en el mercado intradiario veíamos un retroceso pronunciado después de tocar incluso ese nivel de los $65 el barril, donde lo que vemos es una toma de utilidades de casi todos los inversionistas, con lo cual podríamos ver o consolidación de este nivel, como lo observamos para finales de enero, o por el contrario, si continúa y persiste la caída generalizada, llevarlo de nuevo a ese canal lateral que pues se comprende dentro de los 61 a los $64 el barril. Y en medio de estas tensiones de los mercados accionarios, el mercado de renta fija sigue siendo en cierta medida un refugio para las inversiones. En cierta medida, las tasas de tesoros a 10 años se han mantenido en la parte baja de las últimas semanas, cerca del 2,82-2,84% en tasa de interés, y así lo han venido haciendo la mayoría de mercados también en Europa. Hoy se observa algo de incrementos en tasas, pero desde el punto de vista del contexto de las últimas semanas, las tasas de negociación están bajas. Recuerden entonces hoy, en apariencia, nuevamente una apertura un poco compleja para los mercados accionarios y relativa estabilidad para los mercados de renta fija de referencia en el mundo. La gran pregunta, como siempre, es ver cómo reaccionan las primas de riesgo para ver si esta tranquilidad de renta fija de mercados de referencia mundial puede ser transmitida también a los mercados emergentes de renta fija. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde pues básicamente hay pocos anuncios con relación a esto. Em, Simplemente traer a colación las declaraciones del presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos afirmando que durante el año 2018 Colombia ya llevaba 20 perforaciones en pozos, el año 2017
fueron un total de 54 perforaciones y la meta para el año actual es de 65, es decir, estas 20 perforaciones van totalmente en línea con esa meta que se tiene para este año de un crecimiento del 20% en la actividad perforadora del país. Hubo algunos otros eventos relevantes durante el día de ayer, publicaciones de las encuestas de confianza de comerciantes e industriales, industriales mejorando un poco, comerciándose, deteriorándose algo también, pero pues digamos muy estables frente a las anteriores lecturas, mostrando en cierta medida algo de expectativa favorable para lo que sería el segundo semestre del 2018. Pasando con las noticias corporativas, la primera de ellas relacionada con el Grupo de Energía de Bogotá. El día de ayer se celebró con éxito lo que fue la Asamblea General de Accionistas. Se aprobaron los resultados referentes al 2017, que serán compartidos ya al público en lo que sería el 2 de abril a cierre de mercado. Se postergó lo que fue la fecha de entrega, pues de publicación de resultados por Semana Santa, y la teleconferencia también se llevará a cabo el 3 de abril, apertura de mercado. Durante la asamblea se destacó un incremento de la utilidad neta del 16,4%, ascendiendo a 1,5 billones de pesos por mayores ingresos en los segmentos operacionales, comercial y financiero. Aprobó a su vez el proyecto de distribución de utilidades con el pago del dividendo de 115 pesos por acción durante el 2018, que será pagadero en dos cuotas iguales el 28 de junio y el 25 de octubre. Pasando ya con noticias relacionadas, una noticia relacionada con Ecopetrol. La compañía está implementando el plan de contingencia para contener un ligero derrame de lodo y crudo que se presentó en el Caño Muerto en el departamento de Santander. Hasta el momento pues han sido instaladas 66 barreras de contención a lo largo de estas fuentes hídricas y esperan solucionar el problema durante la jornada de hoy. Pasando con el índice Colcap, veamos que ese ataque que veníamos analizando durante la semana del nivel de los 1468 puntos no fue confirmado. Esto pues claramente por la caída generalizada que veíamos en las acciones, con lo cual pues el índice Colcap tuvo una apertura a la baja y se mantuvo sobre ese mismo nivel, sobre los 1468 puntos, en medio de una tendencia negativa que persiste y pues que el cambio no ha sido totalmente confirmado, dado que no se ha consolidado por encima de ese nivel de los 1480, ni, pues no llegando, digamos, a niveles cercanos a los 1500 puntos. Lo que veíamos el día de ayer era un panorama totalmente negativo, casi todas las acciones permanecieron y registraron caídas importantes. Destacamos lo que es la caída de Cemex, una caída de más del 7%, llegando a niveles de los 8.360 pesos. Vemos que las noticias fundamentales que ya hemos compartido con ustedes durante las últimas jornadas siguen impactando fuertemente a esta acción. De hecho, ya este nivel es un nuevo nivel mínimo, está por debajo del nivel registrado durante el 2015, que fue de 9.000 pesos, con lo cual, pues vemos que la presión de las noticias y los resultados financieros negativos siguen impactando fuertemente a esta acción a la baja. Pasando con el análisis de la acción de Nutresa, vamos a ver cómo esta pues mantiene una tendencia negativa. Esta fue anunciada para comienzos de febrero, ya ha atacado con éxito lo que es ese nivel de los 26.500 pesos a la baja. De hecho, está atacando y se encuentra muy de cerca un nivel Fibonacci clave de los 26.200 pesos, con lo cual si lo ataca y continúa entonces esta caída, podríamos entrar de nuevo, ingresar de nuevo a este canal lateral que mantuvo durante casi todo el 2016 entre los 25.000 a los 26.000 pesos. Y pasando con el análisis de la acción de Canacol, veíamos también pues una caída de esta acción, a pesar de que fue una de las acciones que registró la mejor, pues que lideró ganancias durante lo que fue la jornada del miércoles. Les recuerdo que esto está principalmente impactado por lo que fue el avance del petróleo y con lo cual ya, como lo veíamos en el segmento también de este commodity, está perdiendo algo de fuerza, por lo cual pues también la acción pues esperaríamos que en medio de esta señal de tendencia negativa
o continúe la caída o por el contrario ataque este nivel de los 9.500 pesos a la baja. Hasta que no ataque este nivel y lo consolide por debajo, no podríamos confirmar entonces continuación o confirmación de esta tendencia negativa. Y pasando con el peso colombiano, veíamos que se volvió a mantener el mismo sobre el nivel de los 2.850 pesos, una tendencia negativa tanto para el corto como el largo plazo, por lo cual pues seguir monitoreando los niveles en el mercado intradiario, lo que serían las tres bandas sobre los 2.860 pesos, 2.850 y la última cerca también a este nivel de los 2.848 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, estos se recuperaron y se encuentran sobre la tercera banda del indicador, sobre el 6,17. Sin embargo, la tendencia sigue siendo a la baja. El día de hoy, pues seguir monitoreando lo que serían los tres niveles. El primero que pues vemos aquí, que es la tercera banda y lo está atacando en el 6,17 y posteriormente lo que serían los niveles del 6,19 y el 6,22. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.